vida cristiana no convive con las enramadas humanas, ¿no? Porque hay una tendencia en el ser humano a buscar la comodidad en un mundo. El mundo cada vez es más sofisticado, ¿sí o no? El mundo cada vez es más tecnológico y cada vez el mundo es más consumista, porque no cabe ninguna duda que el consumismo pues nos atrapa, ¿verdad?, a todos los seres humanos, ¿verdad? El mundo está diseñado para consumir y consumir y consumir todo tipo de productos y alternativas y cosas que este mundo ofrece, ¿no? En un mercado muy amplio, ¿verdad?, muy poderoso, ¿no? Y el consumismo, la comodidad, los avances tecnológicos, pues van cada vez encasillando al ser humano y metiéndole como en su mundo, ¿verdad?, en su forma de manejar, de vivir conforme a los rudimentos de este mundo, ¿no? Las compras masivas por Internet, ¿verdad?, las entregas a domicilio, los gigantes mercantilistas como Amazon, Temu, Shein, ¿verdad?, que son gigantes que ya todo el mundo compra por esas plataformas, ¿verdad?, porque qué cómodo es comprar y que te lo traigan a tu casa. Ya no tienes que salir, no tienes que dedicar tiempo a ir haces un clic en una plataforma, haces un pago, compras un producto y en unos días te lo entregan en la puerta de tu casa, ¿verdad? Esto es lo que el mundo de hoy se ha convertido y eso hace que la mayor parte de los seres humanos pues se hayan, en cierta manera, como lo llamaría, aburguesado, ¿no? Aburguesado es un término, el término burgués quiere decir un estatus social de un grupo de personas que viven de una forma cómoda, ¿verdad?, aburguesados, ¿verdad?, bajo un sistema, ¿no?, social, y viven bien, cómodos y con el mayor número de comodidades, ¿verdad? Y hoy en la sociedad y este mundo está cada vez más aburguesado, ¿no? El problema es que la Iglesia también se vuelva, ¿no?, bajo ese concepto, ¿no?, de aburguesamiento, ¿no? Los que pueden porque tienen dinero y los que no pueden también, aunque no lo tengan, ¿no? Porque ese espíritu está en el mundo, ¿no? Y como dice un refrán, no sé, igual es un refrán español, no dice sentado en un queso y comiendo de otro, ¿no? O sea, no sé si me entiendes, ¿no? O sea, sentado en un queso cómodamente y comiendo de otro queso, ¿no? En el sentido de que la sociedad y el hombre se ha vuelto pasivo, se ha vuelto individualista y se ha vuelto tremendamente egoísta. ¿No? Vivimos en un mundo muy egoísta en el cual las personas no quieren sufrir ni por nada ni por nadie. ¿Cuánto dicen amén? Está la realidad del ser humano de este tiempo. Y entonces, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad que requiera un sobreesfuerzo, pues la gente se queja, se molesta, incluso pues en este tiempo vemos cómo los niños aprenden incluso de sus padres, no todos, pero una gran mayoría, aprenden de ese estatus, de esa pasividad, de esa tibieza, de ese aburguesamiento y se vuelven cada vez más caprichosos. Los padres consienten y hacen que sus hijos se hagan cada vez más egoístas, más señoritos cuando son jóvenes, ¿verdad? Y el diablo pues se encarga de introducir toda esa
ese adiestramiento, ¿no? para desviar, apartar, ¿verdad? Y hacerles caer en muchas trampas, ¿no? Y en muchas redes diabólicas, ¿no? Y ser atrapados, ¿no? A través de tantos avances y herramientas tecnológicas, y que nos están avisando del gran peligro, ¿no? del gobierno mundial, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos: limpiad las redes para pescar. Había que limpiar las redes, no, las redes no podían estar sucias, las redes tenían que estar remendadas y tenían que estar limpias, porque si en las redes había suciedad, pues los peces no iban a entrar, ¿no? Y cuando Jesús mandó a sus discípulos a pescar, les dijo: limpiad las redes, ¿no? Bogar mar adentro, pero limpiar las redes, ¿no? Y cada día el ser humano pues vive de esta manera. El siglo pasado, o hace muchos años, para beber agua, la población tenía que acudir ¿a dónde? Tenían que hacer un largo recorrido con un cántaro, ir a dónde, ir a un pozo y extraer agua. Hoy en día abres el caño, abres el grifo y tienes el agua en el baño de tu casa, ¿verdad? En el siglo pasado la gente, para tener luz, tenía que prender un fuego en la puerta de la tienda, en la puerta de la cabaña, y hacer una fogata y hacer un fuego, ¿verdad? Y esa era la luz que tenían de noche. Hoy en día solamente tienes que hacer a la llave, pulsar la llave y ya tienes luz en la casa, ¿verdad? O sea, el mínimo esfuerzo. Hace años la gente tenía que cocinar con leña, ¿verdad? No había gas ciudad, no había microcerámica, no había nada de eso, ¿no? La gente tenía que hacer un fuego, coger leña, ir al campo, partir leña, hacer un fuego y poner la olla en la leña para hacer la comida. Hoy en día ya todo es tan rápido y tan procesado que haces clic en un aparatito y te hace la comida. Haces clic en un aparato y en un minuto te calienta la comida. O sea, todo ha cambiado, ¿verdad? Y eso ha hecho que el hombre se vuelva cada vez más cómodo y menos esforzado. ¿Amén? Más cómodo y menos esforzado. Y el ser humano ha caído en la trampa del diablo, del egoísmo, de buscar lo suyo. Prioridad total. Y que no toquen lo mío, porque lo mío no me lo toca nadie, ¿no? Mi cuerpo es mío y con mi cuerpo voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a sacrificar mi cuerpo por nada ni por nadie. Este es el espíritu que hay en el mundo. Y eso es lo que hacen los animales, ¿no? Los animales tienen un instinto, ¿verdad? ¿Cuál es ese instinto? Instinto de supervivencia, ¿verdad? Porque para un animal, o sea, salvar su cuerpo frente a otros animales o frente a los cazadores es su prioridad, ¿verdad? No ser cazados o no ser devorados por otro animal, ¿verdad? Y esa es su prioridad, salvar su cuerpo es la prioridad, y por eso muchos en su egoísmo no quieren participar del llamado de Jesús, que es todo lo contrario en sus vidas. La ley del mínimo esfuerzo, conformados, viendo pasar la vida, viendo pasar los días, viendo pasar los meses, viendo pasar los años. Amén. Mateo capítulo 17, vamos a leer la escritura. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Seis días después ¿de qué? Si lees el capítulo anterior, Jesús había anunciado ¿qué? Que iba a morir. Y 6 días después de que Jesús anunció que iba a ir a la cruz, que iba a ir a morir, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, el monte Tabor. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este pasaje es impresionante, no solamente por el significado de la transfiguración de Jesús, sino por la reacción que tuvo Pedro ante tal acontecimiento. Jesús tomó aparte a 3 de sus discípulos con los cuales tenía mayor afinidad, ¿no? mayor relación, eran los discípulos más, no digamos los más cercanos a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Y tomó a los 3 discípulos y los llevó, como acostumbraba Jesús, a un lugar aparte, ¿no? Los llevó a un monte alto, y les llevó a un monte alto, ¿para qué? Para orar, ¿no? Jesús cuando subía o se apartaba al monte, lo hacía siempre para orar y para tener comunión con el Padre. Y Jesús les lleva a los 3 discípulos más cercanos, les lleva a un monte aparte y les lleva a orar. Y mientras estaban orando, dice que la apariencia de Jesús cambió y sus vestiduras se volvieron blancas y fulgurantes como una luz muy fuerte, como una luz muy intensa. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces, al ver aquello, Pedro le dijo a Jesús: bueno, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque en medio de aquella visión, Moisés y Elías se aparecieron también y los 3 estaban conversando juntos, ¿no? Junto a Jesús. Yo sé que hay personas que son muy inquietas, ¿verdad? Unos más que otros, ¿no? ¿Cuántas personas aquí son inquietas, verdad? Que no pueden estar quietos, ¿verdad? Que siempre tienen que estar haciendo algo, ¿verdad? Que estar muy quietos como que no va con ellos, ¿no? O hay niños que de repente son más inquietos que otros, ¿no? ¿Cuántos han tenido en su familia a un hijo que ha sido muy inquieto, ¿no? A un niño que ha sido muy inquieto, ¿verdad? El que siempre lo quiere agarrar todo, el que siempre lo quiere tocar todo, ¿verdad? El que siempre se quiere trepar a una silla y tocar en la pantalla, tocar esto, tocar aquello, ¿verdad? Inquieto, ¿verdad? Hay que estar siempre con los ojos pegados a él, porque en un momento que te descuidas te puede liar una muy gorda en la casa o en el lugar donde esté, ¿verdad? Y cuando no de repente lo llevas al supermercado, ¿verdad? Le tienes que sentar ¿en dónde? En el carrito de la compra, ¿verdad? Porque si lo dejas por ahí andar por los pasillos, vamos, la que te puede liar es tan gorda, ¿verdad? Va a una estantería donde están las botellas de vidrio y te las hace así y te bota todas las botellas y te hace ahí un alboroto, un relajo en el supermercado y le tienes que tener controlado, muy, muy cerca, ¿verdad? Porque si le dejas un paso que eso le puedes encontrar, no sé, subido en una, no sé cómo decirte, ¿no? Y en otro de los evangelios, este mismo versículo de Lucas, bueno, hemos leído Mateo 17:5, 17:4, cuando dice lo de las 3 enramadas, pero el mismo versículo en otro de los evangelios, por ejemplo en el evangelio
de Lucas, en el capítulo 9, no lo pongan, es igual, en el verso 33, dice lo mismo, pero ahí hay una añadidura. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, lo mismo, ¿no? Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y añade algo más, que dice, no sabiendo lo que decía. No sabiendo lo que decía Pedro. 3 enramadas, para que tengan un poco de noción. Una enramada era una cabaña, era lo que hacía el pueblo de Israel en la fiesta de Sucot, que hacían unas cabañas y salían los 7 días de la fiesta de Sucot, se iban a una cabaña hecha en el campo, ¿verdad?, donde ponían hojas de palmera como techo y se construían un cobertizo y allí pasaban el día y la noche y allí celebraban la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos por 7 días en Israel. Y Pedro, que conocía esas costumbres, pues por eso dijo, ¿quieres que hagamos 3 enramadas, 3 cabañas, 3 Sucot, 3 tabernáculos? Uno para ti, Jesús, uno para Moisés y otro para Elías, ¿no? Y aquí Pedro, Pedro era el niño inquieto, el que todo lo quiere tocar, el que todo lo quiere mover, el que todo quiere ser el centro de atención, el niño inquieto, ¿verdad? Pues Pedro era el apóstol, el discípulo inquieto, ¿no? Y ay, Pedro, ¿no? ¿Por qué serás tan impulsivo, no? Y Pedro dice que no sabía lo que hablaba, no sabía lo que decía, ¿no? Cuando dijo, ¿quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Dice, no sabiendo lo que decía, ¿no? Todos nosotros seguramente alguna vez habremos dicho algo que no sabíamos lo que decíamos, ¿sí o no? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo has dicho alguna vez? Porque lo dijiste, ¿qué? Sin pensar, ¿verdad? Siempre que hablamos sin pensar, podemos decir algo que no queríamos decir o que no sabíamos, ¿verdad? Y hablamos por hablar, ¿verdad? Porque hay que hablar, ¿verdad? Y a veces hablamos sin pensar, ¿no? Hay un dicho que dice, podemos pensar todo lo que decimos, pero no podemos decir todo lo que pensamos, ¿verdad? Porque a veces pensamos mal, ¿verdad? Y si te dejas guiar por tus pensamientos equivocados, entonces vas a decir pues muchas tonterías, ¿no? Hay gente que dice tonterías, ¿verdad? Públicamente. Igual luego se arrepienten, ¿verdad? Pero amigo, tú ya lo has lanzado y ¿qué pasa? Que la flecha lanzada, ¿qué pasa? Que nunca vuelve atrás, ¿verdad? Y la palabra dicha vuelve atrás o no vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. La palabra dicha ya no vuelve atrás. No la puedes, yo siempre pongo un ejemplo, no puedes ir detrás de la palabra recogiendo letra a letra y te la vuelves a meter en la boca y en tu esófago o en tu, ¿no? Donde salen las palabras, en tus cuerdas vocales, ¿verdad? Y volver a meter la palabra, ¿no? Porque la palabra ya la has lanzado, ya la has dicho. Ya todo el mundo la escuchó, ¿verdad? Hay gente que se sube a los púlpitos y no sabe que les está escuchando muchísima gente, no solamente los que están en la iglesia, porque hoy en día con las redes sociales y con las transmisiones en vivo nos puede escuchar 100 personas como 1000 personas a la vez, ¿verdad? Y hablan y no saben lo que dicen y no piensan lo que dicen. Así que hay que saber lo que hablamos y hay que pensar y ponerle el filtro adecuado. Es el filtro del Espíritu Santo que pone filtro en tu boca para hablar lo que conviene. Amén. Para orar como conviene, para decir lo que conviene, porque no todo conviene, porque todo me es lícito, pero no todo conviene, o sea, todo me es permitido. Yo puedo decir lo que quiera. Hoy hay libre, estamos en un tiempo en el cual hay ¿cómo se llama eso? Libertad de expresión, ¿verdad? La gente puede decir lo que quiera, ¿verdad? Hay libertad de expresión. No estamos
no estamos sujetos a una ley que nos impida hablar, ¿verdad?, ciertas cosas, ¿verdad? Aunque si hablas cosas comprometidas, pues te puedes meter en un buen lío, ¿no? Hay personas que hablan cosas muy comprometidas, ¿verdad?, públicamente, y se meten en un lío tremendo, ¿verdad?, por hablar indebidamente, ¿no? Entonces, Pedro era algo así, ¿no? Y en la vida cristiana, pues no todo es bendición, no todo es prosperidad, y porque si así fuera seríamos unos engreídos, creyendo que todo lo merecemos o que lo merecemos todo por nuestros méritos. Y todo creyente, y todo cristiano, y todo siervo de Dios tiene que ser probado para madurar y depender de Dios. Entonces le dijo: no, Pedro, no puedes quedarte y pretender hacer una enramada con los hombres de Dios. Tenías que padecer para ser como tu Señor. Tienes que padecer para ser como tu Señor. No puedes quedarte aquí en este lugar. No puedes quedarte en este monte donde estás tan plácidamente viendo a Jesús, al lado de Jesús, y encima viendo a Moisés y viendo a Elías. Y se te ocurre hacer 3 cabañas donde puedan habitar. O sea, les quieres meter en una cabaña, ¿verdad?, en un santuario sagrado, ¿verdad?, y idolatrarles, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no, de ninguna manera, Pedro. Esto no se puede hacer. A veces cuando Dios quiere manifestar algo extraordinario, nos perdemos por completo. Pedro se perdió en esa situación. ¿Se perdió o no se perdió? Estaba perdido totalmente, no supo encajar la manifestación de la gloria de Dios que Dios le estaba permitiendo ver. Y se equivocó. En su transfiguración, Jesús presentó a sus 3 discípulos más cercanos un asombroso anticipo de su gloria resplandeciente. Dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pedro quería honrar a Jesús, Pedro quería honrar a Moisés, y Pedro quería honrar a Elías construyendo 3 enramadas, 3 santuarios, uno para cada uno de ellos. Sin embargo, Dios interrumpió al discípulo, a Pedro, que estaba, vamos a llamarlo, bien intencionado, porque lo que quería hacer no era algo malo, era una buena intención. Quería hacer un tabernáculo, quería hacer una enramada, una cabaña donde habitaran, y donde una para cada uno de ellos, y él quedarse allí, contemplando aquella escena, aquel escenario. Pero estaba equivocado. Una buena intención, pero estaba equivocado. A veces se pueden tener buenas intenciones, pero estar equivocado. ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no quiere decir que sean aciertos. A veces las buenas intenciones llevan un margen de error y a veces no son buenas. Parecen buenas, pero luego pueden ser equivocaciones, ¿no? Y mientras él aún hablaba, dice que una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro no había entendido nada, y Dios pretendía aclararle a Pedro aquella confusión. Ante todo, los discípulos debían comprender una cosa, y era la superioridad que tenía Jesucristo, Jesús como Hijo de Dios, muy por encima de ¿quiénes? De Moisés y de Elías. La presencia de Moisés y de Elías, uno representaba a Moisés. ¿Qué representaba? La ley. Moisés representaba la ley. Elías, ¿qué representaba? A los profetas. La ley y los profetas, ¿verdad? Debía señalar, la ley y los profetas debían señalar la llegada de ¿quién? La llegada del Mesías, largamente esperado, y el inicio, ¿no?, de los últimos acontecimientos, ¿no?
Y todo en la historia de Israel apuntaba al momento en que el Mesías cumpliría toda la ley y todos los profetas. Y el error de Pedro fue proponer construir 3 enramadas iguales para Jesús, para Moisés y para Elías, como equiparando a Jesús, el Mesías, con la ley, con Moisés y con los profetas, con Elías. Y al hacerlo Pedro no estaba entendiendo o manifestando que Jesús era superior, que Jesús era mayor, porque estaba siendo el cumplimiento final de todos los acontecimientos de Dios y no solo otro profeta más que algunos todavía afirman, ¿verdad?, en sus doctrinas. Hay todavía religiones que afirman que Jesús no era Dios, que Jesús era ¿qué? Que era un profeta, ¿verdad? Hay religiones todavía que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, que no reconocen a Jesús como Dios, que no reconocen la Santísima Trinidad, que sí reconocen a Jesús, pero lo tienen como un profeta más, como que fue un profeta, pero no fue el enviado, no fue el Hijo de Dios, no fue Dios mismo, fue un profeta. Y ellos piensan todavía que sigue siendo un profeta y que fue un profeta. Y ahí la corrección de Dios, la voz de la nube, cuando dijo, no, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces Moisés y Elías desaparecen, dejando solo a Jesús como la máxima autoridad y como el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Y la orden de Dios cuál fue? Este es Jesús, mi Hijo amado. A él oíd. Él está por encima de la ley y de los profetas. Y por eso dijo, a él oíd, amén. Exaltaba las palabras de Cristo por encima de Moisés y por encima de Elías. Solo Jesús era digno de adoración. El centro de atención no podía ser nadie más que Jesús. Hemos cantado, Jesús es el centro, amén. El centro de mi vida, el centro de todo, el centro de la iglesia. Debe ser solo Jesús. Jesús es el centro absoluto de todo. Él es la piedra angular, Él es la cabeza del ángulo, Él es el que todo lo llena en todos. Él es el que ha cerrado el círculo. O sea, ya está cerrado el círculo. Cuando tú cierras un círculo, ¿qué quiere decir? Que ya no puedes meter nada más. Ya no hay ninguna rendija donde meter nada nuevo, nada diferente. Ya todo está escrito, ya todo fue hecho, ya todo está hecho por Dios, ¿verdad? Él lo completó todo. El círculo está cerrado. Si un predicador te viene a decir, vengo a traerte una palabra nueva, no le creas. Si un predicador viene a decirte, voy a traerte una revelación nueva, no le creas. Amén. Porque no hay nada nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya todo está escrito, ya todo está cerrado. No tenemos que predicar nada nuevo, no tenemos que rebuscar nada nuevo en la Biblia. Ya todo está escrito. Amén. El círculo está cerrado. Y la palabra de Dios es suficiente. Dice que es como una espada que penetra, que parte el alma, que se introduce hasta los tuétanos, que separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como, la palabra de Dios es como un taladro. ¿Qué hace un taladro? Cuando le das al pulsador, ¿qué hace? Empieza a dar vueltas y se introduce ¿hasta dónde? Si tú no sueltas el botón, ¿hasta dónde va la broca? Va hasta dentro. Pues así es la palabra de Dios. Es un taladro que entra en tu corazón, que entra en tu alma y empieza ahí a darle vueltas, pum, 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 y va, y va sacando todo lo que sobra, todo lo que estorba, todo lo que no sirve para dejar un orificio totalmente limpio, totalmente sano, restaurado, donde la presencia de Dios pueda habitar. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como un taladro.
Yo no quiero que me oigas a mí, a él oíd, amén. No quiero que oigas al pastor, no venimos a oír a ningún ser humano, venimos a oír ¿a quién? Oídme y viviréis, amén. Buscadme y viviréis, oídme y viviréis. Pero oye con una disposición total de respeto a lo que se te diga, porque es asunto de vida o de muerte. Qué peligrosas son las enramadas religiosas. ¿Cuántas iglesias se convierten en enramadas, donde el pastor es como el Papa? El pastor es como el Papa. Hay algunas iglesias que incluso le llaman papá al ministro, al pastor, al siervo líder de la iglesia, le llaman papá. Este es mi papá. Qué aberración llamar papá a un siervo de Dios. Porque no llaméis padre a nadie en la tierra, solamente hay un Padre, amén, que es Jesucristo. Y hay algunos que dicen, mi papá, mi papito dijo esto, ay, mi papá, cuánto le adoro, mi papá. A mí no me gusta llamar a Dios papito, sé que los latinos son muy cariñosos y usan tonos un poco cariñositos, ¿ya? Yo como soy europeo, pues no somos tan cariñositos, ¿ya? Pero eso de decir papito Dios, como que no, yo os rogaría que no lo dijeran. Aquí hay algunos que cuando oran, yo lo he escuchado, papito Dios, no le llames papito ni papá, llámale Padre, amén. Padre mío, amén. Padre mío, amén. Así que dejen de ser de papitos y de corañontadas, o cómo se dice esa palabra, no sé, ya me entiende, ¿no? 4 paredes, ¿no? Cuidado con las enramadas religiosas, alimentando el orgullo espiritual, creyéndose que son mejores que los demás. Incluso ministros que se creen dueños, propietarios de las ovejas. Propietarios de las ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Pastorea tus ovejas o pastorea mis ovejas? ¿Apacienta tus corderos o apacienta mis corderos? Son míos, porque las ovejas ¿de quién son? Son del Señor. Mis ovejas me siguen y conocen mi voz, dijo Jesús. Mis ovejas. Las ovejas no son propiedad de nadie, son propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad del Señor, somos ovejas de su prado. No somos propiedad de ningún ministerio, de ningún hombre, de ningún pastor, de ninguna denominación. Somos propiedad de Dios, amén. Propiedad divina. Si es que el Señor te ha montado, ¿verdad? Y te has dejado montar. Si es que el Señor se ha subido ya sobre ti, ¿verdad? Para cabalgarte, ¿verdad? Y ser el que tome las riendas, porque si no estamos mal. Pedro pretendía quedarse en la gloria de la montaña, antes que descender a la realidad del valle, del servicio, del camino, de la cruz. Y esa es la enramada humana, el peligro de la tentación de buscar la comodidad del Evangelio, el aburguesamiento del Evangelio, la ramada religiosa del Evangelio, en vez de ser participantes del sufrimiento y del esfuerzo que conlleva la misión encomendada por Dios de ser discípulos y servidores de Cristo. Amén. La mayoría de los cristianos quieren vivir un evangelio light, un evangelio light, ¿verdad? Light, de bajo costo, cero calorías, cero azúcar, ¿verdad? Un evangelio diluido,
una versión superficial y cómoda de la fe que omite las verdades difíciles como el arrepentimiento, el sacrificio, la santidad, la consagración, el compromiso. Un Dios que aprieta pero que no ahoga, ¿verdad? Un Dios de amor, pero sin exigencias, evitando siempre el llamado de la cruz y la obediencia total y absoluta a las órdenes dadas por Dios. Eso es lo que hace el cristianismo light, lo cual es un evangelio de enramadas, valga la redundancia, un evangelio de enramadas. Hay una expresión que usamos a veces que decimos andar por las ramas. ¿Qué es andar por las ramas? Es andar por los contornos, ¿verdad? Cuando vas a hablar con alguien y le tienes que dar una premisa clara, una orden clara, ¿verdad? Una corrección clara, una palabra de Dios clara, pero ¿cómo se lo digo? Lo voy a adornar un poquito, ¿verdad? Para que no parezca tan duro, ¿verdad? Y voy a entrar por las ramas, ¿verdad? No voy a ir de frente, voy a ir por las ramas, ¿verdad? A mí no me gusta ir por las ramas, ¿verdad? O sea, yo creo que todo siervo de Dios que se digne y que se honre y que se considere siervo de Dios tiene que ir de frente, no puede ir por las ramas, ¿no? Eso no es de Dios. Nadie, el que va por las ramas, el que usa artimañas, ¿verdad? Como para quedar bien, como para... Esos son lisonjas. A mí no me gusta usar lisonjas, ni me gusta usar lisonjas, ni me gusta que me vengan a lisonjear, ¿no? A decir, pastor, qué buena palabra, qué palabra más bonita, ya, pues aplícate el cuento y deja de echarme a mí flores y aplícate. Si la palabra es bonita, la palabra no tiene nada de bonita, o sea, perdóname. A mí cuando alguien me dice qué palabra más bonita, digo, no, o sea, de bonita no tiene nada, no es una flor que la podamos poner en un lugar para admirarla. No, la palabra es como es, ¿verdad? La palabra no es nada bonita, o sea, la palabra es dura, la palabra es comprometida, la palabra es algo muy fuerte, la palabra de Dios. Eso de decir la palabra es muy... ¿Qué palabra más bonita, pastor? No, de bonita nada. Bonito el bonito de Primor o el bonito en lata, pero bonito, o sea, de bonito el evangelio no tiene nada. No tiene nada de bonito. Es hermoso, pero no es bonito. ¿Ya? Es hermoso, es poderoso, es vivo, es eficaz, pero no es bonito, ¿no? Entonces, andar por las ramas, no andes por las ramas. Luego te voy a contar algo, si me da tiempo, de esto de andar por las ramas. Igual alguien que conoce la Biblia sabe de lo que le pasó a uno ¿no? Hablando de ramas, ¿no? Por vivir un evangelio incompleto, omitiendo la necesidad de tomar la cruz y de seguirle, ¿no? Y Pedro nunca olvidó haber visto con sus propios ojos a Jesús, nunca olvidó aquello, ¿no? Porque cuando escribe su epístola, ahí lo recuerda, ¿verdad? Y dice... O sea, no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Estaba haciendo alusión al Monte Tabor, a la transfiguración. Muchos años después, Juan, que era otro de los que estaba, escribió, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y por qué Juan estaba expresando aquello? Pues porque el verbo Jesús se hizo carne y se transfiguró delante de ellos en aquel monte. Y por eso Juan, cuando comienza su evangelio, en los primeros versículos del capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne
y hizo habitáculo, habitó, o sea, hizo morada, hizo Sucot, hizo un tabernáculo, una cabaña, una enramada, como lo quieras llamar, y habitó entre nosotros. Pero no habitó como Dios Padre, dice que se hizo carne y bajó a la tierra y se hizo hombre. Amén. Y por eso dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Miremos la iglesia, la iglesia de la Odisea rápidamente. En los tiempos que vivimos, la iglesia, una iglesia que también era una enramada, ¿no? La iglesia de la Odisea tenía su propia enramada, ¿no? La Odisea era una ciudad asentada en Asia Menor, una ciudad financieramente muy fuerte, muy próspera por sus industrias, especialmente eran fabricantes de telas, de lana, ¿verdad? Eran una especie como de gamarra, ¿verdad? Así era de la Odisea, ¿no? Fabricantes de telas, de telas buenas, de telas, buen algodón, buena lana, ¿verdad? Y también eran fabricantes de productos oftalmológicos para los ojos. Y tenían una famosa y reconocida escuela de medicina destacada en la rama de oftalmología, ¿verdad? Pero el Señor a la iglesia de la Odisea, a pesar de su buena fama, de su reconocimiento, de su escuela médica, de su ungüento oftalmológico, de esa pomada que fabricaban para los ojos, pues Cristo le dice ¿qué? Unge tus ojos, ¿con qué? Con colirio, para que veas qué contradicciones. Eran fabricantes de colirio para los ojos, y el Señor les dice, unge tus ojos con colirio para que veas, porque ese colirio que fabricáis en el laboratorio de medicina donde hacéis ese ungüento no os permite ver lo que yo quiero que veáis. Estaban ciegos, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, Apocalipsis 3:15, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré, y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. No voy a hablar nada de esto, porque tú dices, yo soy rico. ¿A qué te suena eso? Una enramada de riqueza, de prosperidad, de comodidad, de buenos alimentos, de buenas casas, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Qué error! De ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Y el Señor le dice, pero no sabes esto, no sabes que eres un desventurado, un pobre, un miserable, un ciego también le dijo, y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que creas, para que seas rico verdaderamente. Oro refinado en fuego, para que seas rico, no oro dorado, no oro de plata, no oro de riqueza, no, oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? La santidad. Amén. El sacerdote tenía una lámina de oro puesta dorada en la frente que ponía santidad a Jehová. El oro representa la pureza, representa la santidad de Dios. Oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente ¿qué? Verdaderamente rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Estas palabras no son solamente unas palabras bonitas, poéticamente hablando, ¿no? Hay qué versos más hermosos poéticamente hablando, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? O una simple retórica bien escrita, ¿no? Es la importancia del contexto histórico de que aunque en aquella ciudad producían medicina para la vista, eran personas altamente
calificadas, eran científicos, eran personas desarrolladas intelectualmente, tenían un grave problema. Espiritualmente estaban ¿cómo? Estaban ciegos. Ellos creían que veían porque tenían recursos, porque tenían riquezas, porque tenían influencia sobre otras regiones de la zona, ¿verdad? Eran autosuficientes, pero el Señor les dijo, claro, yo soy rico, me he enriquecido. Y el diagnóstico que hizo el Señor, ¿cuál fue el diagnóstico? Fue directamente, ¿a dónde? A la enramada de falsa riqueza, de falsa seguridad, ¿verdad? De riqueza material. O sea, riqueza material, pobreza espiritual, seguridad económica, miopía en el alma. Amén. Eso era lo que había en la Odisea. ¿Y cuál era el problema? El problema no era que no tendrían información, porque tenían mucha información. Eran gente muy preparada, eran gente muy sabia, muy calificada. No era información, era falta de percepción, amén. Falta de percepción, porque hay gente que tiene información, pero no tiene percepción espiritual. Solamente tiene información, solamente tiene conocimiento, pero no tiene percepción espiritual. Sus ojos aún están cerrados, están cerrados. El pueblo oye, pero no entiende. El pueblo ve, pero no comprende, dijo Isaías, porque no se trata solamente de oír con los oídos o de ver con los ojos. Así hoy día hay muchos en la iglesia que solo tienen información, pero carecen de percepción espiritual. Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, ¿sean qué? Los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? ¿Nos estás llamando a nosotros que somos fariseos, religiosos, estudiantes de la Torá, que estamos en la sinagoga, que estamos en el templo, que practicamos la religión? ¿Nos estás diciendo a nosotros que somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque estaríais justificados. No tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Si ellos hubieran admitido que eran ciegos y que necesitaban un Salvador, un Señor, alguien que les abriera los ojos, entonces habrían recibido la luz del Señor y el perdón de sus pecados. Pero su orgullo les llevaba a decir que no necesitaban nada, igual que la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué necio es confesar eso con tu boca, ¿verdad? Qué necio, ¿verdad? Que ya eran rectos, que tenían la suficiente luz que necesitaban. En esa situación no había perdón posible para ellos. La solución que el Señor les estaba dando era que reconocieran que estaban ciegos y que necesitaban ayuda, que alguien les abriera los ojos. Y por eso les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, estaríais justificados ya, ¿verdad? En ese caso, el Señor les habría dado luz y perdón de sus pecados, pero lejos de ellos siguieron gloriándose en aquello que les colocaba en una horrenda expectación de juicio. Y el Señor entonces les dijo irrevocablemente, vuestro pecado permanece. Amén. Porque decís que veis, vuestro pecado permanece. Eso nos enseña que aquellos que no se arrepienten, que dicen que no necesitan de nada arrepentirse, que no necesitan, sus pecados permanecen sobre ellos, porque no les han sido perdonados y tampoco han sido limpiados y han desaparecido de sus vidas. Entonces, hermanos, ese colirio no se compra con mérito ni con orgullo intelectual, ni se fabrica
en un laboratorio de fabricación de medicinas, ¿no? Es gracia de Dios que confronta y que revela. Amén. Gracia de Dios que confronta y que revela. Tal vez el problema no es que te falten argumentos en tu vida, porque igual tienes la información, tienes los argumentos. Tal vez necesitas que Dios te abra los ojos, no los ojos de la cara, sino los ojos del espíritu, los ojos del alma. Amén. Y igual necesitas preguntarle al Señor en tu soledad y en tu silencio, ¿qué áreas de mi vida, Señor, todavía no estoy examinando ni estoy interpretando ante la verdadera luz de las Escrituras y ante la lámpara del Espíritu Santo, Señor? Ante la lámpara, ¿qué áreas de tu vida no estás llevando a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, porque tienes miedo a que sean descubiertas? ¿Por qué no vamos a la luz? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran y no vienen a la luz. ¿Por qué no vienen a la luz? Para que sus malas obras no sean reprendidas. El que no se acerca a la luz es porque tiene algo ahí que no quiere que se vea, que no quiere que permanezca oculto, y por lo tanto, porque cuando tú te acercas a la luz, hermano, te ves como un pelele. O sea, un profeta Isaías, cuando vio al Señor y las faldas que llenaban el templo y que el Señor estaba allí y vio la gloria de Dios y los cimientos del templo se estremecieron y la voz del que hablaba conmigo y se le apareció el Señor en aquel lugar y cogió un carbón encendido, y la visión de Isaías, el profeta dijo, ¡ay de mí que soy muerto! O sea, cuando tú más te acercas a la santidad de Dios, más se ven tus culpas, más se ven tus manchas. Cuanto más cerca estás de Dios, más sucio te ves. Pero claro, no nos queremos ver sucios, no queremos que se nos vean las manchas. Entonces, preferimos un poco más lejos. El Señor sí, pero un poco más de lejos, ¿no? Un poco de lejos, como Pedro, ¿verdad? Que seguía a Jesús de lejos, ¿verdad? Cuando estaba en el patio de Anás y se acercó allí y se puso ahí en el mismo fuego, ahí a pasar desapercibido con los soldados, ahí a decir, y se hizo loco allí como diciendo, a ver si no me pillan, me voy a enredar aquí en este fuego que parece bueno, allí con los soldaditos, le voy a echar un chiste al soldado de la derecha, al de la izquierda, le voy a decir, ¡ay, qué buen fuego han hecho ustedes! Pero una criada le señaló y le dijo, tú también eras de ellos, tú también estabas con Jesús, tú también. No pudo pasar. Y hay muchos que se calientan en el fuego de este mundo, ¿verdad? Que ahí hacen su enramada para pasar desapercibidos, porque no se quieren acercar a la luz, no se quieren acercar al Señor. No seamos cristianos a medio tiempo. A medio tiempo. Hoy se puede hacer un contrato que se llama part-time, ¿no? En vez de a tiempo completo, en vez de 8 horas, haces un contrato de 4 horas, part-time, a medio tiempo, ¿verdad? Y no sé, imagínate cómo sería la vida del cristiano si solo cuando está en la iglesia se coloca el cartel de cristiano y luego se lo tendría que quitar para que nadie le interrumpa en sus quehaceres diarios de la semana, ¿no? También, ¿no? Y tendría que hacer un letrero que diga, estoy en mi horario de cristiano, ¿verdad? Me pongo el cartel y entro a la iglesia. Estoy en mi horario de cristiano, ¿verdad? Y del otro lado, estoy en mi horario de descanso, ¿verdad? Y por la mañana entro a la iglesia con el cartel, estoy en mi horario de cristiano, estoy en el tiempo del trabajo, pero luego cuando salgo le doy la vuelta al cartel y pongo, no, ahora estoy en tiempo de descanso, no me molesten, ¿no? Es como el que cierra el establecimiento, bueno, aquí no se hace, ¿no? Allí en Europa y en España a las 2 se hace cerrojo y hasta las 4 no abre nadie, o sea, eso es allí cierran todos los comercios, no es como aquí, que están todo el día abiertos, allí a la 1:30
cerrojo, ¿verdad? Y ponen un cartel, cerrado hasta las 4, ¿verdad? Tiempo de descanso, ¿ya? Tiempo de descanso, ¿no? Y todo está cerrado, ¿no? Solamente está abierta la farmacia de guardia, una farmacia que tienes que ir a buscarla a un montón de cuadras o a otra población, porque solamente una farmacia de guardia, porque a esas horas todo está cerrado, ¿ya? Menos los bares no cierran. No, los bares, las cafeterías, los bares, todo eso full barra libre, ¿verdad? Pero cualquier establecimiento está cerrado. Si fuera así, tal vez en este momento el letrero de muchos diría, estoy en horario ¿de qué? En horario de cristiano. Estoy en horario de cristiano, pero apenas terminemos con nuestra reunión, a las 12:30 o la 1, le damos la vuelta. Le damos la vuelta al letrero y ahora ya no soy cristiano, estoy en mi tiempo de descanso, ¿verdad? Cristianos a medio tiempo, part-time. No seas un cristiano part-time, ¿no? De medio tiempo, no. Cristiano de tiempo, ¿qué? De tiempo completo, amén. David, David, es que hay tanta palabra, pero ya no tengo tiempo. Se metió en un gran problema. ¿Por qué? Porque se hizo su propia ¿qué? Su propia enramada. El problema del pecado y de todo lo que le sucedió a David, que nunca faltaría la espada en su casa, ese fue el juicio, y lo vemos en la vida de sus hijos, en la vida de fue horrible, ¿verdad? Todo lo que aconteció después en la vida de David, ¿verdad? Nunca faltaría la espada de su casa. Pero ¿cuál fue la raíz? Que se hizo una enramada, se hizo su propia enramada, y le sucedió, por no ser rey y por no ser jefe del ejército, a Israel a tiempo completo, porque un rey tiene que estar a tiempo ¿qué? A tiempo completo, ¿verdad? Hoy los presidentes del gobierno, pues cuando ahora me voy a Arequipa, me pongo el traje de militar, ¿verdad? Y doy un paseo por Caima y por la zona que se inunda en Arequipa y me meto otra vez en el helicóptero, estoy 10 minutitos, saludo a los vecinos y me voy otra vez para el Palacio de Gobierno. Un rey, un jefe de un ejército, tiene que estar a tiempo completo, con las botas puestas, ¿sí o no? Tiene que estar a tiempo completo, y el rey David tenía que estar a tiempo completo. En tiempos atrás era un rey que entraba y que salía delante del pueblo, dice, ¿no? Y todos le admiraban. Pero algo aconteció, ¿verdad? Que se hizo una enramada, ¿verdad? Y aconteció al año siguiente, 2 de Samuel 11:1, no voy a leerlo, que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. Ese fue el error de David. Se hizo la enramada. David era el rey de Israel, era el jefe de los ejércitos de Israel. La palabra nos declara que era tiempo de ¿qué? Era tiempo de guerra, no era tiempo de paz, era tiempo de guerra. Y era entonces cuando el jefe del ejército, o sea el rey, debía de estar dirigiendo a sus hombres en el campo de batalla. Pero el rey David tomó la decisión de la cual iba a marcar su vida irrevocablemente. Esa decisión fue la de quedarse en el palacio cuando debía de estar en el frente de batalla. De la misma manera, hay muchos que viven part-time cuando estamos en tiempo de guerra, ¿verdad? Cuando estamos en tiempo de guerra, cuando en un país hay un estado de guerra, hay un llamado a leva, ¿qué es lo que tienen que hacer todos los hombres en edad de guerra, que no estén jubilados? ¿Tienen que tomar qué? Tienen que tomar las armas. O sea, es un decreto. Todos los hombres en edad de guerra, ¿verdad? En edad de todavía que no se han jubilado, tienen que tomar las armas porque estamos en un estado de guerra, ¿ya? Y todos tienen que tomar las armas y estar dispuestos para salir a la batalla. Ese es el llamado a leva. Y
En el Señor es lo mismo. No estamos en tiempo de paz, hermanos. Estamos en tiempo de guerra. O sea, no seas complaciente pensando que aunque el mundo esté avanzando, aunque las comodidades cada vez sean mayores, aunque todo la ciencia avance y todo, evolucione y todo, pero la guerra está a las puertas. Estamos en tiempos de, no porque ayer hayan matado al Jamenei de Irán, al dictador, al ayatolá, que llevaba 40 años nada más y nada menos, ¿no? en el liderazgo religioso, pero también político y social, y una dictadura en que la mujer estaba totalmente, no sé qué pasará, pero es algo histórico. O sea, lo que está aconteciendo este año, 2026, yo ya lo había escuchado, que este año iba a ser un año histórico, trascendentalmente, y que íbamos a ver acontecimientos trascendentales. Los hemos visto la caída de un dictador, ahora hemos visto la caída de otro dictador, estamos muy próximos a ver la caída del tercer dictador, no voy a decir el país, ya ustedes se lo imaginan. Estamos a las puertas y viendo acontecimientos totalmente, que no se habían visto en mucho tiempo, ¿verdad? Y es un año trascendental, pero es tiempo de guerra, no es tiempo de paz. Estamos en guerra, el mundo está en guerra y el mundo va a entrar en conflictos totalmente cada vez que se nos van a ir de las manos, que no vamos a poder encajar ni poder manejar. Solamente en el Espíritu podemos sobrevivir, siendo cristianos a tiempo ¿qué? Tiempo completo. A part-time no, a tiempo completo. Amén. En resumen, no nos enredemos en las ramas. No te enredes en las ramas. No nos enredemos en las ramas. No hagamos enramadas. No te enredes. No te vayas por las ramas. Porque ninguno que milita, dice la palabra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Dice, ninguno que milita se enreda. ¿A qué te suena eso de enredarse? Enramadas, de las ramas. El ejemplo que ya no me da tiempo, es un texto impresionante, es la muerte de Absalón. ¿Ustedes saben cómo murió Absalón? ¿Cómo murió Absalón? El que se jactaba de que se cortaba el cabello y su cabello pesaba no sé cuántos ciclos de no sé qué, y que su cabello tenía un valor impresionante, y se jactaba delante de todo el pueblo. Cuando se cortaba el cabello, Absalón, decían, miren mi cabello, miren cuánto pesa mi cabello, no sé cuántos ciclos, no sé cuánto, no sé qué. Y de repente, cuando iba se ha montado en un mulo o en un caballo, no sé en qué iba, ¿verdad? Se mete en un bosque, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Que su melena se le quedó enredada, ¿en dónde? En una rama, y murió, y quedó, dice, colgado entre el cielo y la tierra, dice la palabra. Búscalo, si quieres te doy el texto, es un texto impresionante, no me da tiempo a desarrollarlo, pero murió, primeramente, de lo que se jactaba, de su propio cabello, fue fue su propia soga, porque de esa melena el cabello se le quedó enredado en una rama y se quedó como colgado, ahorcado, y murió Absalón. Murió Absalón de esa manera, enredado en una rama con su propio cabello. Imagínate qué muerte. Qué muerte. Primeramente por meterse en un bosque muy espeso, ¿verdad? Entre muchas ramas, no es bueno andar por las ramas, ¿ven? ¿Ven cómo no es bueno andar por las ramas? Mira lo que le pasó a Absalón, por cabalgar en medio de un bosque frondoso, ¿verdad? Porque una rama te puede causar un daño irrevocable por andar por las ramas.
enramadas. No, no, no. El Señor no nos ha llamado a hacer enramadas. El Señor no nos ha llamado a vivir la vida yuppie. Hoy muchos quieren vivir la vida yuppie, ¿verdad? ¿Qué es la vida yuppie? Pues todo feliz, todo está bien, todo vale, hay que disfrutar de todo lo que el mundo te ofrece, hay que disfrutar de... El mundo está loco, ¿verdad? Hoy está de moda hacer el cabra loca, o sea, ser una cabra loca. El mundo hoy la moda de este mundo es ser como una cabra loca, ¿verdad? Y el que más loco es el que tiene tal, y claro, y vemos a uno se pone una cabeza de perro, el otro de lagarto, el otro y van por las calles haciendo, ya, por favor, y se ponen a comer como, ya, o sea, y cuanto más cabra eres, más, la gente más te admira, parece, ¿no? Y como, está de moda hacerse el loco, vivir como una cabra loca, está de moda. Y eso va a ir sembrando, y vamos a ver a la gente hacer cosas que ni te imaginas. O sea, la gente está ávida de hacer locuras. O sea, porque está tan vacía la gente, está tan falta de identidad, o sea, no tienen ningún aliciente en esta vida, que solamente buscan algo que les genere adrenalina, en cierta manera, ¿no? Para poder sobrevivir en este mundo caótico. Amén. Pero tú y yo tenemos el privilegio de haber recibido la luz de Cristo. Amén. Y de vivir por y para Cristo. Amén. Y de aprovechar el tiempo y de no hacernos enramadas, no ir por las ramas, sino estar en el lugar donde debemos estar, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios, respetando a Dios, teniendo temor de Dios en nuestras vidas. Amén.